Fracasar no es perder dinero, no es cerrar una empresa, no es ni siquiera que alguien te diga que no. Fracasar pasa en ese momento que empiezas a dudar de ti. Y no se lo dices a nadie, no lo compartes, no subes un post de aprendizaje en Instagram, no pones una foto en blanco y negro diciendo todo pasa por algo. No, en ese momento lo guardas y sigues. Y hoy te quiero contar mi experiencia. Recuerdo la cena muy bien. Recuerdo haber estado sentado frente a la computadora observando en algo que había trabajado por meses, que en mi cabeza ya era inevitable. Ya lo veía funcionando, ya imaginaba el crecimiento, ya había hecho incluso las cuentas de todo lo que iba a ingresar. Redactamos un plan A, teníamos un plan B, incluso existía un plan C. Confiábamos. Y con esta confianza decidimos lanzar. Lanzamos, esperé, refresqué la página, una y otra vez. Nada. Volví a refrescar. Nada. Pasaron horas que luego se convirtieron en días. Y no fue ni siquiera una caída dramática, no hubo una gran pérdida, no existió un escándalo. Lo único que hubo fue silencio. Y el silencio resultó ser mucho más incómodo que el fracaso público, porque allí no tienes a quién culpar. Y fue allí donde entendí algo incómodo. Realmente no estaba decepcionado por el resultado. Estaba decepcionado era porque la historia que me había contado sobre mí mismo no existía. No había nada. Y eso me llevó a pensar, ¿qué significa realmente el fracaso? Creo que confundimos mucho lo que significa fracasar. Nos enseñaron que fracasar es perder, es no lograrlo, es que algo termine. Pero no, realmente fracasar es cuando tu identidad se tambalea. Es cuando te preguntas, ¿qué pasa si no soy tan bueno como creía? ¿Qué pasa si estoy equivocado? ¿Qué pasa si todos los demás tenían razón sobre todo lo que decían de mí? El fracaso no ataca primero tu negocio, ataca tu narrativa interna. Y eso es mucho más peligroso porque cuando la narrativa cambia, todas tus decisiones se ven afectadas. Empiezas a jugar más pequeño, empiezas a justificar menos riesgos, empiezas a protegerte más lo que construyes. Y sin darte cuenta te haces más conservador que estratégico. Te minimizas. Y lo que más me sorprendió de ese momento no fue ni siquiera el error. Fue la vergüenza silenciosa porque no quería contar que no funcionó. No quería explicar por qué, no quería que alguien me mirara con esa mezcla rara de compasión y juicio. Y usualmente cuando llegas a este punto, tienes dos opciones. La primera, sigues trabajando. La segunda, te encierras en esa mezcla de negatividad donde es una espiral que sigues y sigues y sigues dándote latigazos donde puedas, hasta que crees que ya no funcionas. Y terminas trabajando en cosas que no te gustan. Terminas haciendo proyectos que no te llenan. Terminas llegando a un punto donde todo lo que estás haciendo en ese momento simplemente significa sobrevivir. En ese instante, cuando todo esto sucedió, decidí por suerte irme por la primera. Seguí trabajando. Pero por dentro había una pregunta que no me dejaba tranquilo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué? ¿El plan A no funcionó? ¿El plan B no parecía brillante? El plan C ni siquiera lo miramos bien. No había realmente nada que nos dijera que iba por buen camino. Y en ese momento fue donde me di cuenta que algo interesante empezaba a suceder, porque casi nadie habla de ese espacio. Y es ese espacio donde no estás quebrado, pero tampoco estás creciendo, estás en un limbo incómodo. Y ese limbo te lleva a no querer despertarte, a querer seguir durmiendo, a comer sin ganas, a no entender ni siquiera por qué compartes con tu familia o tus amigos. Nada de lo que hacías anteriormente tiene sentido, porque un solo fracaso te llevó a pensar, en ese momento a mí al menos, me llevó a pensar que nada de lo que hacía, nada de lo que pensaba valía la pena. Todo lo que quería hacer en ese instante era desaparecer, desvanecerme. Y no te digo todo esto porque quiero hacerlo dramático, porque realmente todo lo que acabo de describir puede sonar a que sufres de depresión, a que tienes ansiedad, a que necesitas tal vez ayuda psicológica, algo de terapia. Y puede que sea cierto, puede que todo lo que acabo de decir es cierto. Pero realmente creo que en ese momento, cuando fracasas de esta forma, te das cuenta de que estás tocando una fibra mucho más profunda en ti. Y aquí ya no importa de qué tipo de estrato social vienes, aquí ya no importa qué tipo de crianza tuviste, aquí realmente lo único que va a importar y que va a marcar la diferencia es la resiliencia. Es ese estado en el cual logras seguir saliendo adelante sin importar qué suceda. Y justo por eso es que decidimos crear este podcast, porque allí nos dimos cuenta de que todo el mundo habla de un plan A, todo el mundo habla de un plan B. Pero realmente no he encontrado una conversación real sobre el momento en que ya no quieres ejecutar nada.
ya no quieres hacer nada, ya no quieres continuar. Hablamos de una cultura de hustle, que tenemos que seguir, que tenemos que continuar, que tenemos que trabajar. Nos paramos a las 4 de la mañana, metemos la cara en hielo, empezamos el gimnasio, vamos a correr durante 21 kilómetros todos los días. Y al final te das cuenta de que nada de eso te lleva al punto donde lo que estás haciendo lo disfrutas. Y no estoy diciendo que todo lo que vayas a hacer en tu vida lo vas a disfrutar. Va a haber momentos incómodos. Va a haber momentos donde realmente lo que estás haciendo en ese instante puede que haya sido lo peor, pero que te lleva al punto que estás buscando. Y es en ese momento donde sale algo que nosotros estamos llamando ahora el plan Z, porque el plan Z no es improvisar, no es rendirse, no es empezar desde cero con entusiasmo forzado. El plan Z sucede cuando decides actuar sin necesidad de parecer exitoso. No tienes que publicarlo en LinkedIn, no tienes que empezar a crear una atmósfera alrededor de ti que realmente no existe en ese momento, solo tienes que ponerte a trabajar. Es ese instante cuando el ego deja de dirigir la estrategia, es cuando haces la llamada incómoda, cuando simplificas, cuando reduces, cuando aceptas que tal vez tienes que reconstruir algo, es una versión más honesta. El plan Z no es el último recurso, es el primer movimiento que haces cuando dejas de intentar impresionar. Cuando trabajas honestamente por lo que quieres, lo que te gusta, con los recursos que hay a disposición. No cuando lo haces pensando que cualquier framework que te hayan dado o cualquier guía que te hayan dado anteriormente es la única manera de tener éxito. El éxito siempre va a depender de cómo tú lo definas, no como otros te digan que es. Y te quiero contar algo. Algo cambió en mí después de ese fracaso y no fue que me volví más valiente, no fue que me volví más brillante. Simplemente empecé a actuar con mucha más certeza. Empezaba a entender que las decisiones que tenía que tomar no era porque se vieran bien, no era por impresionar. Simplemente empecé a tomar decisiones para que funcionaran. Dejé los post-its de lado, dejé todo esas ideas de color y workshops, etcétera, de que todo pareciera innovación, para enfocarme en lo que sabía que iba a funcionar, en lo que sabía que me iba a ayudar a crecer. Y no quise empezar a tomar decisiones para un crecimiento veloz. Solamente empecé a tomar decisiones para construir mejor. Y realmente eso no fue emocionante. Fue aburrido, fue incómodo. Sentía a veces que el trabajo que hacía no tenía sentido, pero cuando lo medía en el día a día, me daba cuenta de que todas las decisiones me llevaban a ese punto final que tanto estaba soñando. Y aquí viene la parte importante, fracasar realmente no me hizo más débil, solamente me hizo menos ingenuo. Y en el largo plazo me di cuenta de que eso valía mucho más. Y es justo ahí donde nace este podcast. No es en el éxito brillante, no es en las historias perfectas, no es en la cultura de simplemente hustle, porque incluso cuando respeto que la cultura de hustle le puede funcionar a algunas personas, no creo que sea la única manera. No creo que tener una fórmula del éxito realmente sea válido, no creo que exista. Pienso que el éxito cada persona lo crea donde se dan cuenta que el plan A no funcionó. Porque el plan A pesar de que suena perfecto, de que es todo lo que pudiste medir, hiciste el estudio de mercado, empezaste a crear tu documento de finanzas, empezaste a contratar a todas las personas que necesitabas, te das cuenta de que todos esos planes, al final, no funcionan. Y tienes que empezar a variar, tienes que empezar a improvisar, pero de una manera inteligente. Y justo allí es donde nace el plan Z. Aquí en este podcast vamos a hablar con emprendedores que casi se rinden. Queremos hablar y escuchar historias que no empezaron con aplausos. Vamos a analizar decisiones incómodas, errores costosos, cambios forzosos. También vamos a hablar con personas que tuvieron éxito desde el inicio, porque al final, como comenté, sí quiero saber cómo lo lograron, sin importar de dónde vengan, sin importar cómo lo hicieron. La idea es empezar a entender cómo esas historias de éxito nos ayudan, porque no solo te van a ayudar a ti, también van a ayudar a mí. En este camino de emprendimiento estoy haciendo justamente este podcast, porque pienso que el plan Z es donde al final todo el mundo va. También quiero hablar de reconstrucción. Quiero hablar de qué sucede después del fracaso, porque ese no es el final de la historia. Algo más siempre viene después de eso. Y ese justo, después del fracaso, es el momento donde decides qué versión tuya sigue adelante, como mencioné antes. O te quedas paralizado o continúas trabajando. Y continuar trabajando, te lo digo de una vez, es incómodo. Y este podcast no solamente va a ser para emprendedores, también va a ser para líderes, va a ser para empresarios, va a ser para todo aquel que entienda que el fracaso no es el final del camino. Siempre hay algo más, siempre hay algo que surge, sean nuevas ideas, sea cambiar la empresa, sea quebrarla para empezar algo nuevo, sea simplemente irte al pozo de lo más profundo que tú crees que es el fracaso,
o continuar en el éxito que ya creaste. Es entender que todo lo que sigue adelante simplemente viene de ti y de tu resiliencia. No va a venir de nada más, no va a venir de gurús, no va a venir de videos de YouTube, no va a venir de lo que escuchas todas las mañanas para inspirarte. Va a venir de las decisiones que tomas en el momento que te levantas. Si estás en ese punto donde lo que soñaste no está pasando, donde dudas un poco más de lo que quisieras admitir y donde parece que el plan A ya no está funcionando, puede que no estés fracasando, puede que estés entrando en tu propio plan Z. Y desde ahí se puede construir algo mucho más real. Bienvenido a Plan Z, el podcast.